Pues sí, va. Entonces vamos a comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poderles presentar un poquito de ventas. Ay, espérame. Empezamos acá, exactamente, sí, del taller. Un pequeño entrenamiento de ventas para grandes cuentas, como una introducción un poquito en este tema, que es un tema muy profundo, es muy grande, muy complejo y muy completo, pero les voy a dar una muy buena idea yo en este ratito de cómo funciona todo esto. Así que, listos todos, vamos a comenzar. Muy bien, entonces comenzamos y bueno, en el tema de las ventas, la verdad es que hasta los vendedores profesionales encuentran las ventas mismas como un reto. Hay vendedores que tienen incluso algunas cábalas, ¿no? Algunas cuestiones de hábitos para que les dé suerte o ciertas maneras de presentarse a los clientes, de enfrentar rutinas, en fin, una serie de elementos para ir mejorando, para ir teniendo mejores resultados. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que las ventas, pues, aunque los seres humanos vendemos de manera natural todos los días, no quiere decir que lo hagamos bien, ni tampoco quiere decir que consigamos las ventas todos los días y a todas horas, o incluso en los casos específicos en los que estamos viendo que es ventas de grandes cuentas, tampoco significa que podemos venderle a cualquiera y cualquier proyecto, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que me gustaría es definir un poquito qué quiere decir esto de grandes cuentas. También si tienen dudas, esto me encantaría que lo fueran comentando. Pero ¿qué quiere decir esto de ventas de grandes cuentas? Bueno, para empezar, para que una cuenta sea grande, sea considerada como una cuenta grande, tiene que pensarse que es una cuenta compleja. Es decir, que el cliente no es una persona, sino es una empresa que tiene varias personas involucradas en ese proceso de la venta de varias áreas. Muy probablemente, por ejemplo, está el área de compras, el área de administración, el área específica que requiere el servicio o las áreas que están involucradas en el servicio o en el producto que se va a adquirir. Es un producto complejo en cuya decisión interna dentro de la compañía se toma con un grupo de gente, con un equipo de trabajo y puede llevar procesos largos, ¿no? En fin, por otro lado, tenemos también las cuentas grandes dentro de la parte vendedora. En la parte vendedora suele también ser un equipo el que necesita manejar y gestionar esa cuenta. Normalmente no es solo una persona la que lo trabaja, sino un equipo. Y esto hace pues el proceso mucho más complejo, más completo. El hecho de que haya varias personas involucradas de varias necesidades y requerimientos lo hace completo. Entonces vamos a entender primero esto como la definición de las grandes cuentas propiamente. Y es cierto que los vendedores encuentran hasta los mejores vendedores profesionales, de repente las ventas son un reto. Pero no necesariamente tiene que ser así, sobre todo si estamos entrenados. Si nosotros nos preparamos adecuadamente, no tiene por qué ser tan complejo. El proceso de ventas en realidad se puede simplificar, entenderlo sobre todo si nos vamos a lo más básico que es propiamente vender. Y bueno, entonces, ¿qué es exactamente vender, verdad? Bueno, para entender qué es vender, nosotros pensamos que dependiendo incluso la definición que tengamos de las propias ventas, nuestro proceso puede mejorar o puede empeorar. Nuestros resultados pueden mejorar o pueden empeorar, es decir, puede incluso crearnos obstáculos en el camino, creencias que nos limitan, creencias limitantes que nos pueden detener en ese proceso. Para nosotros, la verdad es que en el fondo las ventas no son otra cosa que ayudar profesionalmente a otras personas a comprar. Ayudar a otras personas a comprar profesionalmente, ese es en realidad el proceso, lo que es la definición de ventas para nosotros. Si se fijan, inmediatamente desaparecen una serie de obstáculos en el camino, ¿verdad? El de que tengo que convencer, el de que tengo que presionar, el de que tengo que forzar o que tengo que manejar ciertas cosas. En realidad,
sí hay muchas cosas que hay que aprender, pero si nosotros tomamos esta actitud de cómo le ayudo a la otra persona, cómo le ayudo al prospecto, cómo le ayudo a comprar profesionalmente, pues queda muy claro exactamente lo que vamos a hacer con él. Lo vamos a ayudar, es decir, vamos a estar de su lado, nos vamos a poner del mismo lado de la mesa que él. No estamos en contra de él, no es un reto de, hay muchas personas que les gusta ver las ventas como a ver quién gana. No es un proceso de ver quién gana, sino es un proceso de ver cómo te ayudo a que hagas una buena compra, una mejor compra de manera profesional. ¿Y por qué profesional? Bueno, porque yo manejo el producto, el servicio, en fin, hoy veremos todas las cosas que tenemos que aprender. Y en ese proceso, lo interesante aquí es que todas las personas cuando hacemos una compra, seguimos un proceso. Ese proceso que seguimos eh, eh, incluye estas etapas que son las etapas básicas del proceso que sigue la venta en cualquier persona. La primera etapa es la confianza. Yo necesito tenerle confianza al vendedor. Si no le tengo confianza al vendedor, ahí detengo el proceso. Inmediatamente corto la llamada, corto la sesión, corto la reunión o dejo de poner atención y deja de importarme todo lo que se diga porque básicamente no le tengo confianza. Entonces, la primera pieza que tenemos que crear es la confianza. Es un trabajo fuerte, no es un trabajo tan sencillo, tiene mucho que ver con el comportamiento del vendedor. A veces cosas que no sé, que nosotros no pudiéramos no darnos cuenta como vendedores, el prospecto, el cliente se da perfectamente cuenta. Y es por eso que muchos compradores también necesitan ver al vendedor, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto clave que es este tema de confianza, de construir una relación de confianza poderosa. Después de la confianza da lugar, la confianza es un montón de cosas, ¿verdad? La confianza tiene los conocimientos, tiene la capacidad, me puede ayudar, tiene la experiencia, es honesto, ¿verdad? Me está diciendo la verdad, me quiere de verdad ayudar o quiere ver de qué modo me saca provecho. En fin, todo esto es un proceso de confianza. Después que pasamos esta etapa, viene la etapa de ahora sí, cuéntame tu necesidad, ¿verdad? Si me tienes confianza, me cuentas tu necesidad. Antes de eso no me la cuentas. Y necesito que me expliques, yo necesito que me cuentes tu necesidad, porque de esa manera puedo ayudarte. Al final puedo resolver algo si logro que me transmitas tu necesidad. Evidentemente, como les digo, la necesidad podría no darse si no tenemos la confianza. Así que la segunda pieza fundamental es la necesidad, que nos cuenten la problemática, que nos cuenten su situación real con todo detalle. Para después, cuando nos cuentan la necesidad, si nosotros sabemos hacer las preguntas correctas y seguir el proceso de entender la necesidad, entonces viene la ayuda. Entonces ahora sí pueden darse cuenta de que les podemos ayudar y nos pueden solicitar una ayuda, un apoyo en donde nosotros les digamos una alternativa de solución. La ayuda significa eso, el plantear una alternativa de solución enfocada a resolver esa problemática. Así que la ayuda no se da si la persona no tiene una necesidad o no logramos que se dé cuenta de la necesidad. A veces el cliente no se da cuenta de la necesidad, nosotros lo ayudamos. Entonces, vamos con la ayuda y después viene la etapa de urgencia. Puede ser que yo me dé cuenta de que lo necesito, de que requiero esa ayuda, pido la ayuda, pero cuando tengo que poner mi parte, que por ejemplo puede ser la inversión, entonces yo digo, bueno, sí, pero no en este momento porque no me urge. Y como no me urge, ahorita no lo voy a hacer. Así que no voy a comprar. Y entonces el vendedor puede pensar, oye, pero esta persona confió en mí, me mostró su necesidad, sí la necesita y además quiere que yo le ayude y le gusta la solución que yo le di. Sí, pero si no tiene urgencia de solución, no tampoco va a tomar la decisión para comprar. Entonces es importante que haya un sentido de urgencia en ese proceso de la venta. De otra manera, la venta podría no darse. Lo más probable es que o se alarga muchísimo el tiempo y pueda no ser rentable, incluso eso, o no se dé de plano la venta.
Aquí lo interesante es que además este proceso sucede desde el primer contacto que tengo yo con el prospecto, pero también la primera visita, ¿verdad? En la primera visita vuelvo a tener que volverme a ganar su confianza, su necesidad, su ayuda y la urgencia. Así que sucede ahí. Y también vuelve a suceder cuando ya es mi cliente. Ya es mi cliente y ya lo voy a atender. Nuevamente necesito los 4 pasos. Otra vez tengo que volverme a ganar su confianza, su necesidad, ayuda, urgencia. Cada etapa tiene sus matices, no son igualitos, no es la misma confianza que voy a requerir cuando estamos empezando el proceso, que la confianza cuando ya tenemos la primera visita, que la confianza cuando ya eres mi cliente. Pero en los 4 casos, digo, en los 3 casos hay que hacerlo los 4 pasos. Entonces, con este punto de vista, lo que nos damos cuenta es que realmente un vendedor profesional, pues es un solucionador de problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayuda al prospecto a encontrar lo que él necesita. Ahí es donde cambia entre yo vendo lo que yo quiero, lo que yo tengo, mi producto, mi servicio. Para las grandes cuentas eso no aplica para nada. Una venta pequeña, más adelante lo vamos a ver, se maneja diferente, podría funcionar. Para una venta grande eso no tiene ningún sentido. Para una venta grande tengo que ser un solucionador de problemas, es decir, ayudarlo a él a encontrar lo que necesita. Y estos son los dos temas de la gestión, ¿verdad? Las ventas compulsivas, que es un vendedor típico de productos, de servicios cortos, donde es un mensaje corto, con un incitador a la venta, con un ciclo corto, y solamente requiere un solo feedback rápidamente para poderlo resolver. Y por el lado de la venta, pues, ¿cuáles podríamos ser? Por ejemplo, un vendedor ambulante, ¿verdad? Rápidamente, mire, aquí está este producto, ¿lo quiere o no lo quiere? O un anuncio donde dice, llame ya al número 800, etcétera, tal, ¿no? Entonces, es una venta en donde va prácticamente en una sola dirección y solo requiere la retroalimentación de la quiero o no quiero, o incluso puedo pedir algún informe, pero es distinto. ¿Qué pasa con la venta de grandes cuentas? La venta de grandes cuentas es una venta consultiva. Necesita ser un vendedor profesional mucho mejor preparado por un montón de cosas que van involucradas, empezando porque tiene que estar preparado y prospectando específicamente a un target definido. No puede aventar un escopetazo, tiene que enfocarse a un mercado específico que vaya a resolver las necesidades específicas que su empresa puede hacer. Además, estas cuentas grandes requieren típicamente también productos a la medida, personalizados, productos especiales para ellos, soluciones, no solo productos, servicios y soluciones completas enfocadas a su necesidad particular. Sus ciclos de ventas son mucho más largos, ¿verdad? Hay ventas que pueden llevar incluso años, dependiendo de la complejidad y el tamaño del proyecto. Y el producto, como dijimos, a la medida, es un proceso recurrente en donde estamos teniendo constantemente reuniones de feedback o de retroalimentación y consensos. Entonces, en donde se verifica esto, a ver qué te parece, cómo vamos, esto es lo correcto, no es lo correcto, te parece esta alternativa, te parece este presupuesto, te parece este equipo de trabajo, te parece esta manera de hacerlo, te parece estas fechas. En fin, todo el tiempo se está retroalimentando este ciclo. Hay muchos contactos, muchas personas involucradas, entonces lo hace complejo. Por ejemplo, ventas técnicas de productos técnicos, de equipos técnicos, de servicios complejos. La consultoría es un proceso que también se vende de esta manera, sobre todo cuando son proyectos muy grandes. Y, y entonces, ¿cuáles son, si este proceso de ventas consultivas viene así, cuál es entonces la herramienta más importante de la venta consultiva? Pues es la pregunta, las preguntas. Todo el tiempo estamos haciendo preguntas, todo el tiempo las estamos haciendo. Si las preguntas son poderosas en la venta pequeña, imagínense en una cuenta grande, es simplemente indispensable. Así que la primera de la dinámica es pregunta, cállate, escucha y haz que tu prospecto haga la venta por ti. Él mismo te va diciendo qué quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo necesita,
para cuándo lo quiere, cómo se va a tomar la decisión, quién está involucrado, qué elementos necesitan en la presentación, qué elementos necesitan para las 4 etapas que dijimos, qué necesito para tenerte confianza, qué necesito para entender tu problema, qué necesito para que me cuentes tu necesidad y qué necesito para la solución, ¿verdad? Así que las decisiones de venta, bueno, y uno podría pensar que por entrar en este proceso, este tipo de ventas de grandes cuentas son muy racionales. Y es exactamente lo contrario. Como cualquier venta, los seres humanos cuando acabamos de comprar estamos muy emocionados. Así que incluso en estas cuentas, en estas ventas, con estas cuentas grandes, la emoción es el detonador de la venta. El cierre de la venta se da en el momento en que la persona está emocionada. Así que así es como lo hacemos, ¿verdad? Eh, los vendedores entrenan, 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 entrenan. Esa es la diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor. Hoy en día ya hay incluso profesiones completas de vendedor, en donde puede uno estudiar la carrera de ventas, una maestría de ventas, estudios de posgrado de ventas, cosa que antes no sucedía. Y esto es porque cada vez está más claro que unas ventas, y sobre todo para estos grandes proyectos, requieren de un entrenamiento muy complejo, muy sofisticado, un entendimiento de la naturaleza humana, del comportamiento, de la comunicación, del lenguaje no verbal, que hace que los seres humanos tomen sus decisiones. ¿Qué pasa en la mente de los individuos al momento de tomar esta decisión? Así que es complejo. Ser un vendedor profesional es una profesión muy compleja y requiere, por lo tanto, más entrenamiento para ser mejor, para mejores ventas, para mejores ciclos de venta, para mejores resultados, para lograr las metas. Se necesita ser un mejor vendedor. ¿Pero en qué? ¿En qué hay que entrenarse? Bueno, hay que entrenarse por ejemplo, en este método de SPIN que se llama, que es un método de hacer preguntas con inteligencia. Eh, Empezamos con lo que se llama la primera parte, que es las preguntas abiertas, callarse y escuchar, ¿verdad? Entonces, preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas nos dan mucha información y permiten al interlocutor explayarse y dan una idea del perfil también de comunicación de esta persona. En cambio, las preguntas cerradas deberían ir después, deberían ser posteriores, y estas me van ayudando a validar que lo que estoy avanzando en el camino es correcto, ¿no? Si esto está bien así, es aquello, es esto, qué problema, qué área específica. Pero primero siempre la pregunta abierta de qué problemática están enfrentando, qué tipo de solución han pensado, qué inquietudes traen en la mente. Ese tipo de cosas son las que van moviendo este ejercicio. Y bueno, al cliente le gusta que le oigan sus problemas, le encanta, a todos nos encanta. ¿Y qué crees? Que ahora con la pandemia esto multiplícalo por 10. Todos queremos platicar con alguien, todos queremos que nos escuchen, todos queremos contarles nuestras penas y nuestras preocupaciones. Así que ahora los vendedores pues tienen que tener incluso más tolerancia en este proceso para poder funcionar adecuadamente y resolverlo. Pero de por sí cualquier persona en cualquier condición necesita que oigan sus problemas. Cuando los problemas son más complejos, pues requiere más tiempo de oírlo. Esto significa que va a haber muchos contactos en una venta larga. La comunicación verbal es entonces en el método SPIN y el arte de formular. Bueno, en el método se cuenta que el método SPIN parte de la premisa de que el cliente posee una necesidad implícita, lo que lo lleva a que no se siente satisfecho. Por eso trae un problema que quiere solucionar. A veces lo tiene muy claro él, otras veces no. Y eso es parte de donde nosotros tenemos que hacer las preguntas adecuadas para que él mismo vaya teniendo claro qué quiere. A veces tiene claro el dolor o el síntoma, pero no exactamente el problema que quiere solucionar. Es por eso que tenemos que ser tan profesionales. Y así se establecen diferentes tipos de preguntas para que el vendedor formule las soluciones adecuadas. Las primeras preguntas que se hacen son las preguntas de situación. Ahora veremos más adelante qué significan estas preguntas de situación, para qué nos sirven
qué benefician. Luego vienen las preguntas sobre los problemas que está enfrentando la situación. O sea, los problemas que se está enfrentando en esa situación. De esos problemas vienen ahora las implicaciones. ¿Qué implicaciones tienen? ¿Verdad? Y luego vienen las preguntas sobre la necesidad y sobre el beneficio. ¿No? Así que vamos a empezar, por ejemplo, las preguntas de situación, que son las primeras. Son preguntas elementales para conseguir la información y son las que se deben hacer para conseguir todos los datos, los hechos, están relacionadas con entender la problemática, el fondo del asunto, qué sucede ahí detrás. Incluye, por ejemplo, presupuestos, empleados, cuánto tiempo tienen el negocio, cuáles son sus objetivos de negocio, cuál es su visión del negocio, qué está pasando actualmente en este entorno. Y aquí también conviene mucho hacer la tarea, ¿verdad? Hacer la tarea. ¿Qué quiero decir con hacer la tarea? Investigar a la empresa nosotros. Muchas veces nos podemos dar cuenta de mucha de esta información, pues ahora en las redes sociales, investigando por otro lado, para ir complementando los datos y acelerar el proceso de la venta. Mientras más pronto vayamos cumpliendo con cada etapa, más pronto podemos también cerrar el proyecto, aunque ellos también tienen sus ciclos internos que debemos apoyarlos. Pero normalmente tienen que ver con que cuenten con nuestra parte, con lo que nosotros tenemos que irles dando en cada etapa para que su proceso pueda ser más rápido. Después que entendemos la situación, ahora lo que sigue es entender el problema. Ya entendimos la situación, nos toca ahora entender el problema. ¿Cuál es este problema? Bueno, estas preguntas se usan, las del problema, para descubrir el dolor que experimenta el prospecto, para descubrir la forma de ayudarlo, ¿verdad? ¿Qué te duele? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te molesta? ¿Qué te sucede? ¿No? No me digas que necesitas un software, dime por qué necesitas el software, qué te duele. Oye, es que necesito este entrenamiento, pero ¿por qué necesitas este entrenamiento? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le falta? ¿No? Entonces, sirven para descubrir la forma de ayudar al prospecto. ¿Cómo te voy a ayudar? Entendiendo el por qué necesita adquirir lo que estamos ofreciendo, y que está relacionado con lo que el prospecto espera cambiar. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Si tu gente se comporta así o le falta esto, ¿cómo quisieras que quedara al final? ¿Cómo te gustaría que se comportara? ¿Cómo te gustaría que funcionara? Y debe normalmente existir siempre una relación directa entre lo que el cliente desea modificar y lo que se ofrece. Entonces, si ya le pregunté todo esto, no puedo darle una solución que no corresponda con su problemática, ¿verdad? O que cubra al menos una parte de esa problemática. Precisamente estos proyectos grandes lo que esperan es una solución más integral. Normalmente las cuentas pequeñas entiende la gente que lo que le estás dando un pedazo de la solución. En los proyectos grandes normalmente lo que buscan es una solución mucho más completa y más integral. Por lo tanto, tienes que visualizar todos esos aspectos. ¿Cuáles son las áreas en las que ves dificultades, verdad? En ese proceso, me involucro en eso. ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué obstáculos tienes ahora en esa área? Todos estos elementos me ayudan a entender más de fondo el problema que está enfrentando la persona. ¿Verdad? Claro, antes, como vimos, pedí la confianza, necesitaba la confianza para contar. Muy bien. Después viene la parte de la implicación. En la implicación, ¿qué hacemos? Bueno, son preguntas con la finalidad de implicar y de involucrar al prospecto en la negociación de las ventas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante resolver este hecho? Si resolvemos este hecho, ¿qué beneficios va a tener tu empresa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son esas ganancias que vas a tener? A lo mejor yo podría incluso tener una idea, pero no puedo presuponerla. Incluso aunque sepa, aunque yo todos los proyectos que he tenido, en todos el problema es este y en todos la implicación es esta, necesito que él me lo diga, porque es un proceso que está sucediendo en su mente. En su mente tiene que pasar esto de la implicación. Si no sucede en su mente, a lo mejor yo voy a estar listo para vender, ¿verdad? Pero él no va a estar listo para cerrar. ¿Cuánto significa para usted esto? ¿Cuánto de beneficio? ¿Cuánto de ahorro? ¿Cuánto de gasto? ¿Cuánto de dolor? ¿Cuánto de transformación? ¿No? ¿Cuáles crees que serían las implicaciones si lo resolvemos en costo y en tiempo? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo ve esto si se llega a realizar?
¿Qué pasa si se llega a realizar? ¿Está bien? ¿Es lo que cree? Porque además, aquí, y lo vamos a ver más adelante, hay mucha gente involucrada. Y en estos proyectos tan grandes y en estas corporaciones sucede muchos conceptos políticos, ¿verdad? E internos. Es decir, uno de ellos quiere el proyecto, otro pues le da igual y otro, vamos a decir, quiere oponerse a ese proyecto a toda costa, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que le afecta a sus intereses personales o porque ya tuvo una mala experiencia o porque por mil razones puede ponerse. Y entonces el vendedor tiene que entender esa situación y ese problema. Y después ya nos vamos al tema de la necesidad del beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Pues develar la forma en la que el producto o el servicio agrega valor al prospecto y los beneficios reales actuales que le da, ¿no? Entonces, se trata de propiciar que la solución presentada impulse al prospecto a comprar, que la solución diga, ah, caray, esto es exactamente lo que cubre mis necesidades. Y por eso le tengo que preguntar cosas como cómo puedo ayudarte a conseguir tus objetivos, o cómo esta oferta te ayudaría, o dónde ves que haya retribución, ¿verdad? Cómo puedes ayudarles con mi producto, con mi servicio. Existe otra forma de que pueda ayudarte. Todos estos elementos tienen que estar muy claros y con cada uno de los contactos. Este es el tema. Cada uno de los contactos. Aquí en la venta de grandes cuentas, la venta requiere de una secuencia muy compleja que ahora veremos, que nos ayuda muchísimo en la venta. Y es esta, miren. Primero necesitamos un poquito del conocimiento del entorno, entender la empresa, el mercado, la situación del país o de los países, porque a veces son ventas que son más de un país, el equipo, el área que está viviendo, qué está sucediendo. Esto está sucediendo después de una consolidación de dos empresas o ahora al momento de una división. Es la transformación, es el cambio del director de la organización. En fin, el entorno en donde se da esta problemática. Primero, tenemos que entenderlo. País y empresa, e incluso ciudad, región, etcétera. Todos los elementos que puedan estar involucrados en esa solución. Después, necesitamos tener un gran conocimiento de nuestro arsenal de armamento, vamos a decir. ¿Qué quiere decir nuestro arsenal de armamento? Bueno, quiere decir que conozcamos bien nuestros productos, nuestros servicios, lo que mejor le cae a cada una de las problemáticas, qué tipo de productos y de servicios resuelven la problemática que ellos tienen. Y dentro de eso también tengo que ver la presencia en la industria, cómo estoy yo en la industria, cómo soy aceptado o no, cómo soy reconocido o identificado en esa industria, en ese giro, en ese nicho, quiero decir. Este, ¿qué productos o servicios agregados puedo yo dar en este proyecto, ¿verdad? Esas piezas son importantes y también si tengo socios, si tengo alianzas, si tengo cooperaciones o si puedo tener referencias, además de la reputación que mi empresa tiene en el entorno, en el mercado. Todo esto es fundamental para el proceso de la venta en esta etapa. Si yo conozco todo eso, puedo avanzar muy rápido. Si no conozco todo eso, mi proceso es más lento, me ha tocado vendedores que sin todo este proceso que ahora menciono, pues hacen ventas, pero entonces las ventas están en manos del cliente. No hay mucho que pueda hacer el vendedor al respecto. En cambio, si nosotros tenemos este proceso y lo seguimos y trabajamos fuertemente, la venta, por más grande que sea, está en manos de nosotros lograrla. Y eso es lo que queremos como vendedores, que no dependa de los otros, sino que dependa que no dependa de los otros, sino de nuestro equipo. Después de conocer bien tu arsenal, también es muy importante que conozcas cómo generar prospectos calificados. O sea, ¿dónde vas a buscar ese tipo de clientes, ese tipo de prospectos que van a necesitar tus requerimientos? ¿De qué manera los puedes contactar? ¿Qué herramienta es la adecuada? ¿Es el teléfono? ¿Es el correo? ¿Son reuniones, convenciones? ¿Son seminarios?
es redes sociales de negocios, o cómo podemos realmente contactar a este tipo de personas. Porque también tenemos que tener muy claro ese perfil. Son directores, son gerentes, son dueños de negocio, eh, son el área de recursos humanos, el área de compras, el área de financiera. ¿Quiénes son los involucrados? Y como vimos, no es uno ni dos, suelen ser 3 o más áreas involucradas en ese proyecto, así que necesitamos entender los perfiles de todos los involucrados y cómo están y cómo identificar cuándo están calificados. Quiero decir, cómo saber si este puede o no comprar realmente, si puedo identificar su presupuesto, si es la persona que toma la decisión, si puede identificar el presupuesto, si requiere de otra persona, si el que toma la decisión es de otro nivel o de otra área. Muchos prospectos pueden querer la solución, pueden cantarles, pero pueden no estar calificados, ¿verdad? Por todos estos elementos. Así que necesitamos poder identificarlos en esta etapa y no tener sesiones como muchos vendedores llegamos a tener cuando no hacemos esta tarea, es de ir a una cita en donde la persona ni entiende bien la problemática o al menos no es la que toma la decisión, ¿verdad? Y estamos perdiendo nuestro tiempo y perdiendo el tiempo de él. A lo mejor él se la pasa bomba, se la pasa fabuloso entendiendo algo de cosas de nuestros servicios y productos, pero realmente a nosotros no nos viene bien. Entonces no podemos, porque además tenemos pues unas metas que cumplir, no podemos estar perdiendo el tiempo en eso. Y una vez que identificamos, que generamos prospectos calificados, tenemos que saber cómo conocerlos, cómo conocer a estos prospectos, ¿sí? ¿Cómo conocerlos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que identificar eh, qué problema tienen, en qué etapa están y qué ayudas o qué apoyos o qué bloqueos políticos internos dentro de la compañía puedan tener, qué tanto acceso a la gente de poder tienen, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante, pero es eh, qué tanto, o sea, conocer exactamente desde el punto de vista de cada uno de ellos cómo se ve el problema. Si uno de los involucrados es muy técnico, pues nos puede explicar lo técnico, pero no nos va a explicar a lo mejor el proceso administrativo o la etapa de decisión, y no nos va a decir a lo mejor que el financiero tiene que verificar el presupuesto, o no nos dice tampoco que el área de compras tiene que pasar por un proceso de selección de proveedores, y es importante que cada una de las áreas nos vaya diciendo todo lo que implica esa problemática que tienen y cómo resolverla. Y qué tan viable es desde su punto de vista. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Después lo que hacemos es la construcción de una visión de solución. Una vez que ya entendimos el prospecto y su problemática, entonces tenemos que crear antes que nada una visión de solución. ¿Cómo se vería tu problema resuelto? ¿Cómo estaría la situación ahora en la empresa con ese problema resuelto? ¿Qué pasaría en esta área? ¿Qué pasaría con esta otra área? ¿Tú cómo te sentirías? ¿Qué tendría que pasar para que tu solución fuera la correcta? ¿Qué problemas has tenido previamente? Muchas veces ya tuvieron proyectos previos y fueron fallidos, o el proveedor no les cumplió, o las expectativas de la solución no fueron cumplidas. O a lo mejor fue una muy buena alternativa en su momento, pero ya lo que tienen ahora no les sirve y buscan algo adelante, pero quisieran resolverlo como se resolvió en su época y a lo mejor ya no es esa situación. Todo esto tenemos que entenderlo. Entonces, en la construcción de la visión es donde queda mucho más claro exactamente qué quieres, cuál es tu traje a la medida, cuál es ese proyecto que tú tienes y quieres, cómo funciona. Una vez que tengo creado esa solución, esa visión de solución, y me la compran todos, ahí el tema es que cada pasito de estos, qué importante, pero cada pasito de estos, primero tiene que estar de acuerdo la empresa que está vendiendo para poderlo presentar, para que todos estén de acuerdo en que sí, esa solución es alternativa y esa la podemos presentar. Y luego la otra empresa tiene que estar de acuerdo en que eso cumple con sus requerimientos, pero persona por persona, ¿de acuerdo? A veces algunos vendedores cometen el error de juntarlos a todos en una reunión, presentárselos y como nadie dice que no, piensan ya todos están de acuerdo. Y eso suele ser falso.
¿Por qué? Porque cada persona tiene sus necesidades y no necesariamente las va a exponer ahí frente a los demás, y por diferentes razones. Así que es muy importante tener esta verificación y validación personal con cada uno de los individuos. Bueno, y después viene la negociación de acceso al poder. Ahora sí, ya tenemos una acción, una solución, una alternativa. ¿Cómo podemos presentársela, verdad? Ellos internamente para verificar con las personas al poder cómo podemos acceder a aquellos que tienen, que van a tener el presupuesto, que lo van a soltar, que lo van a autorizar, que van a tomar la decisión, que no son técnicos, pero que finalmente tienen que dar tienen que dar su autorización, ¿verdad? Los que realmente deciden lo que va a pasar en ese proceso. Y tienen que tener la venia, digamos, todo el apoyo de su gente interna, ¿verdad? Ellos no dicen si el proyecto cumple o no cumple, si está adecuado técnicamente, eso lo ve su equipo. Pero cuando el equipo le dice, ya lo revisé y sí cumple, y sí es lo que necesitamos, y sí funciona, y me parece que la empresa está correcta, y me parece que la solución es adecuada, y la visión, mira, esta es la solución que nos están planteando, y a mí me parece que esto resolvería el problema, entonces necesitamos ver cómo acceder al poder. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Seguramente a ustedes les ha pasado, que ya hicieron esta presentación y después no se puede acceder a la persona que es la que va a tomar al final la última decisión, no técnica, sino ya el que va a soltar los dineros finales, la autorización final. Y entonces ahí puede alargarse mucho el proceso si no tenemos una forma de darle seguimiento a la búsqueda del poder, negociar el acceso. ¿Cómo me vas a dar acceso? ¿Cómo llego ahí? Esto lo tenía que haber investigado desde el principio, quiénes eran los involucrados, pero ahora sí ya vamos a ir a presentarle la visión. Antes de una visión es difícil llegar ahí, así que con este tema tenemos que construir un acceso al poder, ¿sí? Y en el acceso al poder hay muchas funciones, es muy interesante porque están el patrocinador o el sponsor de poder, o sea, el principal, pero también hay un proceso de evaluación interno que siguen, pero también hay sponsors por área o por departamento, está el que apoya el poder. Hay muchas funciones muy interesantes que platicamos en los talleres cuando nos metemos bien a fondo en un taller de estos. Y luego viene la parte de demostrar tus capacidades. Ok, ya pudimos acceder al poder, entonces ahora vamos a demostrarle que sí podemos. ¿De qué manera le podemos, como son proyectos nuevos, tenemos que demostrarle cómo es que sí le vamos a dar la certeza? Con unas demos, demostraciones, ejercicios, pruebas, mostrando con otros clientes. En fin, hay muchas maneras para demostrar que sí puedo, que tengo la capacidad ahora sí ya de hacerlo. Porque todo lo que me dices en papel suena bien, ya lo está oyendo la gente que va a tomar la decisión, pero necesito que me lo demuestres. Y después de la demostración viene la viabilidad y los beneficios de ROI. Muchas veces los proyectos suenan muy bien, pero si no hay beneficios y ROI, viabilidad clara por escrito, al final puede no autorizarse un presupuesto. En cambio, si nosotros hacemos estos beneficios y el retorno sobre la inversión, la verdad es que el presupuesto, quién sabe cómo hacen las empresas, ¿verdad? Pero consiguen que los accionistas de estas empresas inviertan su dinero. Una vez que ven el beneficio, por supuesto que buscan la manera de obtener los recursos para el proyecto. Y ya no dependemos tanto incluso de algunas personas o algunas situaciones, porque el propio proyecto se soporta por sí mismo. Y luego viene la parte de la propuesta de negocios, ahora sí, una propuesta de negocios en donde tiene que verse los beneficios contra la inversión y finalmente la negociación y el cierre, que también es un proceso en donde todos se involucran, en donde se piden últimos ajustes, se revisa todo este tema. Este es, digamos, el proceso general de venta y quiero contarles que tenemos entrenamientos muy especializados de estos son entrenamientos largos para que un vendedor quede bien entrenado en todas estas etapas. Empezamos desde a lo mejor entrenamientos que podrían sonar muy básicos y muy sencillos, pero que te dan los principios fundamentales para llegar
a este tipo de ventas, porque este tipo de ventas de grandes cuentas son las ventas más complejas. Yo diría que estas son la primera división de las ventas. Son la primera división de las ventas, son las grandes ligas de las ventas, ¿verdad? Así que aquí están los mejores vendedores. También en las grandes ligas hay vendedores estrella, ¿verdad? Que son y hay vendedores que pues no son tan buenos, son de los que entran de repuesto, también existe eso, pero son las primeras, son las ventas de primera división. Es decir, que así exige que los vendedores sean los mejores vendedores, los vendedores de primera división igual. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, espero que les haya sido interesante, no me quiero extender mucho más ya en esto, pero bueno, aquí quizás lo que les puedo decir al final es que, eh, bueno, quisiera decirles que existen dos tipos de vendedores, los que hacen su granja, capturan clientes nuevos, nuevos contactos, nuevas relaciones, aprenden rápidamente los nuevos entornos, superan más rápido el umbral de confianza y consideran que sale 6 veces más caro que el farming, ¿no? Pero el farming, el hunting son cazadores, vendedores que van sobre el que ya quiere la venta inmediata, y están los otros vendedores farming. Puede un vendedor tener las dos prácticas. En el farming, bueno, hay que mantener una relación de confianza, maximizar la facturación sobre un proyecto existente, participar en nuevos proyectos en el mismo cliente y elevar la barrera de entrada para nuevos competidores. De esa manera, un vendedor tiene que encontrar el balance adecuado entre cacería y siembra, granja, ¿no? Producción por granja. Son el hunting y el farming. De tal manera porque el hunting, la ventaja que tiene es que nos da resultados rápidos, pero normalmente proyectos más pequeños. Y también normalmente lo que se hace es que se encuentran los frutos cercanos muy rápido, pero luego los frutos lejanos ya no son tan fáciles de encontrar. Con el farming, lo que sí hacemos es que nos aseguramos de tener un surtido continuo de prospectos y de ir enriqueciendo, nutriendo las relaciones, y de ahí van generándose los proyectos necesarios con una consistencia y continuidad que el hunting no permite, ¿no? Entonces, muchos de los vendedores estrellas se enfocan en el hunting porque rápido consiguen las ventas, pero también les pasa que llegan a tener huecos muy grandes de etapas en donde las ventas no son buenas precisamente porque no sembraron, ¿no? Así que, bueno, este es un poquito. Y miren, para vender, como cualquier cosa en la vida, Roberto de Vicenzo, ganador del British Open de golf, entre otros cientos de torneos internacionales, en el mejor momento de su carrera alguien le dijo: oiga, ¿verdad que usted tiene mucha suerte? A lo que de Vicenzo respondió: sí, señor, y sabe una cosa, cuanto más practico y más me preparo, más suerte tengo. ¿Mm? Así que, miren, las palabras pueden inspirar los pensamientos, provocar, pero solo la acción te va a acercar verdaderamente a tus sueños. Bueno, y yo soy, a lo que no les dije fue yo, ¿verdad? Bueno, sí, en todos lados venía mi página web, aquí la teníamos, coachparaempresas.com, para que me localicen. Soy el coach Alex Macías, coachparaempresas.com, y estoy a sus órdenes para cualquier entrenamiento de ventas o cualquier entrenamiento de negocios, coaching ejecutivo, ¿no? Coaching para dueños de pequeñas y medianas empresas. Y pues no queda más que esperar sus comentarios, sus preguntas si tienen. Y pues ahora es momento de ponerte en acción.